escucharnos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. Actualiza la balanza y arremete. 9 de la mañana, 3 minutos. Domingo 6 de febrero del 2022. Inauguramos el ciclo 2022 de Testimonios Judiciales, aquí en Ecomedios, en el 1220 de su dial, el primer programa del año. Y ustedes saben que hemos vuelto de nuestras merecidas vacaciones y se reanudó la actividad judicial. Se finalizó la Feria Judicial de Verano, se reactivaron todas las causas que habían sido virtualmente paralizadas por el receso judicial de enero, aunque en el mientras tanto hubo denuncias judiciales, siguieron los secuestros express, siguió la sensación de inseguridad, siguieron los femicidios, sigue la violencia familiar. En las últimas horas han detenido al exboxeador Layena Barrios por maltratar a su esposa, aunque negó los hechos, a su esposa no, a su pareja, pero bueno, lo cierto y lo concreto es que siguen los casos de violencia familiar, siguen los cuentos del tío, siguen las entraderas violentas en el conurbano bonaerense, siguen los motochorros en su salsa, y ni que hablar de los últimos 24 muertos por drogarse con cocaína envenenada. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Van a continuar a partir de ahora que se reanudaron las causas judiciales, todos los juicios de lesa humanidad, juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, que se van a realizar aquí en Capital, en la provincia de Buenos Aires, en varias provincias del interior del país. Obviamente se retomaron todas las causas por corrupción, las causas OTESUR, la causa Los Sauces, la causa Pacto con Irán, el tema de la causa Vialidad, que ya se retomó esta semana. En un ratito le voy a contar cómo va a avanzar toda esa investigación. Vamos a comenzar de esta forma Testimonios Judiciales. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul. 9 de la mañana, 6 minutos, 15 grados 5 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Una mañana primaveral, sol radiante, aunque el pronóstico no es alentador. Tarde-noche, aparentemente vuelven las lluvias. Y bueno, en esta semana que comenzó, también fueron protagonistas dos marchas. La marcha del 1F en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la del jueves a favor del respeto de las instituciones. Esto claramente expuso las diferencias entre jueces y fiscales frente a la Corte Suprema y frente al gobierno nacional. El kirchnerismo duro se adueñó de la marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Es algo nuevo? No, no es nada nuevo. Yo ya tuve que cubrir una marcha
hace no mucho tiempo atrás, cuando intentaron integrantes de Justicia Legítima hacer un acto payasesco en la esquina, justo en la misma esquina que se hizo esta marcha, en Talcahuano y Tucumán, para hacer una parodia pidiendo la renuncia del entonces decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el prestigioso y ahora fallecido jurista Carlos Fait. Cualquiera en un país democrático puede organizar una marcha. Alguno que esté en contra de cualquiera de los poderes del Estado y cree que tiene argumentos puede convocar a una marcha. Esto lo marca la Constitución Nacional y en un país democrático esto tendría que funcionar. Lo que no está bien es que alguno de los tres poderes del Estado se enfrenten entre sí, porque esto perjudica a toda la sociedad argentina. Eso sí me parece que son actos golpistas, actos antidemocráticos, actos totalitarios, actos fascistas. Si no me gustan los fallos, leía una nota que hizo un ex ministro de la Corte, el doctor Rodolfo Bobarra, sindicado como uno de los integrantes de la Corte Adicta, de la Corte Menemista, y dijo, antes cuestionaban a los ministros de la Corte Adicta. Ahora tan siquiera cuestionan a la Corte simplemente porque no les gusta los fallos que van a venir, los fallos que van a venir. Y me hizo acordar esto porque cada vez que la Corte iba a resolver algún tema sensible para el gobierno nacional, el gobierno profundiza sus ataques al máximo tribunal de justicia de nuestro país. Y es ahí cuando el propio presidente o la propia Cristina han cuestionado seriamente a la Corte Suprema, al máximo tribunal de justicia de nuestro país. Hemos hablado con muchos integrantes del Poder Judicial. Yo voy a ir comentándoles algunas cosas que me han dicho algunos jueces y fiscales, pero vamos a hablar con el titular de la ONG Contadores Forenses. Él es Alfredo Propitkin, que siempre que lo hemos convocado gentilmente nos atiende, y él cuestionó seriamente, o su ONG, y Regía, que también es la red de entidades por la justicia independiente de Argentina, han cuestionado seriamente la convocatoria que hizo ni más ni menos que un camarista, el integrante del Tribunal Oral Federal número 29, que es el doctor Juan Martín Ramos Padilla. Alfredo, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, Marcelo. ¿Qué tal? Un gusto y bueno, felicitaciones por este comienzo en el año 2022 y que tenga un lindo año. Muchísimas gracias, lo mismo para ustedes. Y quería preguntar, a ver, un magistrado, le digo, ¿está bien que otro magistrado, que un colega suyo esté convocando una marcha y diga las barbaridades que dijo de la Corte, que son unos atorrantes, que son, que son unos delincuentes? ¿Está bien? Y me dice, la verdad que es como difuso y yo no me arriesgaría a decir que es un delito, pero sí le tendrían que aplicar una sanción administrativa, una sanción disciplinaria. Entonces le digo, ¿quién se lo tendría que aplicar? Y en este caso, casación. Y entonces dije, bueno, el presidente de Casación es integrante de Justicia Legítima, es el doctor Alejandro Slokar. Me imagino que mucha sanción no va a pedir para el doctor Ramos Padilla. ¿Ustedes cómo lo ven todo esto? Bueno, sí, lo vemos muy mal. Realmente es denigrante para la justicia y para todos los que queremos vivir en un Estado de Derecho, en una república en donde deben ser respetadas las instituciones, la división de poderes. La Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Todos le debemos respeto, nos guste o no nos guste. Más allá de eso le debemos
respeto y acatar las decisiones de la Corte. Nosotros tomamos algunas medidas porque no nos gustó desde el comienzo cuando empezamos a escuchar que Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla, padre, era uno de los organizadores de la marcha del 1 de febrero. Tiempo antes de la marcha, ya lo pusimos eso en conocimiento del Consejo de la Magistratura. Entendimos también entre las posibilidades y las opciones que alguien debía tomar cartas en el asunto y se nos ocurrió que eso lo debería hacer el Consejo de la Magistratura. Pedimos sanciones, solicitamos de alguna forma se le aplica algún correctivo por su comportamiento, porque realmente esto pone una situación de indefensión a la propia Corte, una situación incómoda. Después vino la marcha y vino el discurso que pronunció Ramos Padilla en esa marcha. Bueno, ahí las cosas fueron todavía mucho peor, porque como vos decías recién, Marcelo, entre otras cosas, Ramos Padilla trató a los ministros de la Corte como delincuentes, directamente. Sí, delincuentes con toga, dijo. Delincuentes con toga, pero delincuentes, y si es así, Ramos Padilla, que es juez, tiene la obligación. Pero claro, tiene la obligación de denunciarlo. Claro. Él tiene una carga como funcionario público y más como juez de la nación de denunciarlo, y si no, tiene que respetar, no tiene que faltar el respeto. Pero además de delincuentes, los llamó cobardes. Él sabe bien, todos sabemos, pero él en especial, Ramos Padilla, que los jueces de la Corte no se pueden defender de las acusaciones de este tipo o de las indicaciones públicas que se les hagan denigrando al cuerpo, a la Corte Suprema o a los ministros en particular. Entonces es como pegarle a alguien que tiene las manos atadas, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil hacerse el valiente o atacar ese tipo de cosas. Yo creo que es al revés, que el cobarde en este caso es Juan Ramos Padilla, que debió haber buscado otros mecanismos más decentes para encararlos. Y también los llama a los ministros de la Corte agentes de Estados Unidos. Bueno, ya, yo creo que con eso cartón lleno. Hay otros términos denigrantes, realmente no puede ser admisible todo esto. Sí, vos decías al principio en la introducción que Regia, que es la red de entidades por la independencia de la justicia en Argentina, Regia, planteó ayer justamente, decidimos lanzar una petición de Change, a través de Change, en donde decimos, bueno, ¿qué nos pareció, qué opinamos respecto de lo que ha dicho Ramos Padilla en su discurso? Un poco resumidamente, y bueno, todos llegamos a la conclusión de que no nos agradó, no nos gustó, y debemos salir al cruce, y repudiamos, esto es lo que publicamos en Change, repudiamos los dichos de Ramos Padilla, y así lo hemos señalado públicamente, y ya en unas horas, unas pocas horas, de ayer a la noche hasta ahora, ya veo que se han juntado más de 1000 firmas. Así que bueno, les pedimos a la gente que está escuchando, a tu audiencia, que es muchísima, que por favor ingrese en change.org y allí van a encontrar la petición que acaba de comenzar con 1000 y pico de firmas para repudiar al juez Ramos Padilla, por lo menos que la Corte sienta de que hay una parte de la ciudadanía, y ojalá sea muy importante esa parte de la ciudadanía, que quiere vivir en democracia, quiere vivir en respeto, quiere vivir en una república y con instituciones funcionando a plenos y no cuestionadas de una manera insolente, maleducada, como lo ha hecho
Ramos Padilla. Así que bueno, independientemente de lo que pensemos del funcionamiento de la Corte, digamos, ¿no? Porque sí, la Corte también es, al igual que la Justicia Federal, y lo hemos charlado en otras oportunidades, Alfredo, son tiempistas, por ahí cajonean situaciones y las tienen ahí. Estaba leyendo que Julio Piomato el viernes hizo una presentación a favor de María Estela Martínez de Perón, que queden impunes los delitos cometidos por la AAA, y es una causa que ya tiene más de 10 años. Está bien que son imprescriptibles en este caso los delitos, pero la realidad es que la causa... Yo me juego la vida que si voy al juzgado de la doctora Capuchetti debe estar sosteniendo una silla para que no se caiga. Una lámpara. Claro. Exacto. Sí. Bueno, sí, por supuesto que esto no quita señalar los problemas que existen en la Corte, que afectan a toda la sociedad, las demoras y una cantidad de problemas de funcionamiento, últimamente falta de eficiencia, eso no cabe duda, pero no habilita a insultar a los ministros que le debemos respeto. Mira, el año pasado Regia encaró dos cuestiones fundamentales dentro de su competencia, que es la búsqueda de la independencia de la justicia. La primera fue la lucha por la no aprobación de la ley de Ministerio Público, que intentaba echar a Casal, al procurador general Casal, para colocar en su lugar a algún procurador afín al kirchnerismo, ¿no es cierto? Eso hicimos todo un esfuerzo muy grande y una movida muy grande, y al final no sé si lo logramos nosotros solos, creo que lo logramos entre muchos, pero se pudo conseguir que esa ley no fuese modificada para que el kirchnerismo designara a un amigo, a una persona que manipularan como muchos. Eso es un gran avance, porque ha frenado la posibilidad de la manipulación de las causas. Vos sabés, Alfredo, que ahí justamente sobre ese tema de poner procuradores amigos, jueces amigos, fiscales amigos, fue uno de los jueces que, porque hablé con jueces de justicia legítima, de la lista celeste, y también con jueces de la lista Bordeaux, los jueces que en teoría son más independientes. Y unos me dijeron, esto es solamente para garantizar la impunidad, esta marcha es para garantizar la impunidad de los corruptos. Esto me dijeron por un lado. Los de la lista celeste, por ejemplo, dijeron, no, la verdad que estamos en contra de lo que dijo el presidente, no estamos de acuerdo que el presidente de la Nación apoye una marcha en contra de la Corte Suprema. Lugones, el doctor Lugones dijo, damos libertad de acción, que cada uno haga lo que quiera, pero después en la marcha no se vieron magistrados ni fiscales dentro de la marcha. La verdad que estuvieron muy escondiditos, yo no los vi. Y hubo también, yo charlaba con una jueza en lo contencioso administrativo que me dijo que no estaba de acuerdo con ninguna de las dos posturas. Ella no estaba de acuerdo ni con la marcha en contra, ni tampoco con la marcha a favor. Me parece que las instituciones se tienen que respetar sí o sí y de otra forma. Bueno, estas son todas las posturas que hay en la corte, en la justicia nuestra, ¿no? La grieta ha llegado se ha instalado en la justicia, definitivamente, ¿no? Porque hay jueces que hablan de los otros. Los otros. Entonces uno dice, a ver, cuando no sé, lo escuchaba yo a Ramos Padilla y decir, bueno, si hubiéramos tenido una corte del pueblo, no hubiera habido 30.000 desaparecidos. Y yo enseguida pensé en Zaffaroni, porque yo dije, si Zaffaroni fue juez de la dictadura, ¿cómo? ¿Estará hablando de Zaffaroni? Pero son estas incongruencias y estas contradicciones que por ahí tienen los fundamentalistas, ¿no? Es así, tal cual.
Yo creo que, bueno, por lo menos por estos mecanismos que estamos poniendo en marcha, lo que damos, tenemos y damos la oportunidad a que todos nosotros y todos los ciudadanos expresen su opinión o su enojo, o que repudien una actitud, por ejemplo, como la de Ramos Padilla, o no, o la consientan, pero que sí se pueda expresar. Ahora lo pueden hacer a través de la petición de Change que nosotros pusimos en marcha a través del repudio de Ramos Padilla. Y un último tema, no sé, por lo menos de mi parte, salvo alguna pregunta tuya, es decirles que este año nos va a mantener y nos mantiene muy ocupados a Regia y a muchos otros el tema de la puesta en marcha del Consejo de la Magistratura con la nueva composición. Esto nos preocupa, nos interesa y lo consideramos. Hay unos líos bárbaros con eso, Claro, la Corte, claro. Después del fallo de la Corte, hay unos líos bárbaros en el Congreso, hay unos líos bárbaros en el Colegio de Abogados, hay unos líos bárbaros en todos lados. Bueno, por esa misma razón, porque hay muchos líos y hay muchos tironeos para un lado y para el otro, es que los ciudadanos también tenemos que estar muy presentes, porque de alguna forma lo que queremos, ¿qué es lo que queremos? Queremos que se restablezca el equilibrio de los estamentos que forman parte del Consejo de la Magistratura, que es lo que establece la Constitución Nacional, que la política no sea preponderante como lo ha sido en todos estos últimos años, y que un poco lo académico, lo técnico, sea aquello que intervenga en mayor medida en la selección de los jueces, que es una de las funciones del Consejo de la Magistratura, y eventualmente la sanción de los jueces. Estamos hablando, por ejemplo, hace un ratito, de que pedimos una sanción a Ramos Padilla por haber participado en la convocatoria. Yo sé que es prácticamente improbable o imposible con este Consejo de la Magistratura, donde la política prevalece, conseguir una sanción. Lo hicimos igual, a pesar de que lo sabemos, la denuncia la hicimos igual, y esperamos que en algún momento alguien recapacite y se consiga un mínimo de votos para aplicarle algún tipo de sanción, porque si las cosas quedan así, esto no sirve, no funciona, y que no se tiene que estar votando en función del color político, se tiene que hacer en forma objetiva. Alfredo, yo te agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. En cualquier momento te vuelvo a convocar para hablar de las actitudes de algunas instituciones, como por ejemplo la AFIP, que ahora está borrando con el codo lo que en su momento escribió con la mano y está garantizando la impunidad para funcionarios y para empresarios allegados al gobierno. Con todo gusto, cómo no, va a ser un placer. Alfredo, te mando un abrazo, que tengas buen domingo y gracias como siempre. Gracias a vos, hasta cualquier momento. Era Alfredo Popirkin, que es el titular de la ONG Contadores Forenses y además integrante de la red de entidades por la justicia independiente de Argentina. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho
9 de la mañana, 27 minutos, 15 grados 5 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, una mañana soleada de domingo en este primer programa de este año 2022. Y es inminente la sentencia en juicios contra Ricardo Jaime, contra Julio De Vido, contra el Caballo Suárez, que era el titular del SOMU. Se van a citar, se van a tratar de revisar los sobreseimientos de Cristina Elizabeth Fernández en la causa Otesur y Los Sauces, en la causa del pacto con Irán. Bueno, muchas expectativas con todo esto, y también muchas expectativas con la reanudación que ocurrió esta semana que comenzó de Cristina Elizabeth Fernández como jefa de una asociación ilícita. ¿En qué causa? En el juicio de la causa Vialidad. Está acusada de direccionar las obras públicas para favorecer a Lázaro Báez y tener así entonces el correspondiente retorno en coimas. En este juicio que lo está realizando el Tribunal Oral Federal número 2, está en plena etapa de prueba y la defensa de Cristina, a cargo del doctor Beraldi, había pedido en su momento, y ahora se está cumpliendo, que se citen como testigos a todos los jefes de gabinete del kirchnerismo durante la presidencia de Cristina. El presidente estaba citado para el próximo martes, para el martes 8 de febrero, pero justamente porque estaba en el exterior, pidieron postergación de audiencia y se le fue prorrogada hasta el 15 de febrero. Ya declararon la semana pasada Abal Medina y Carlos Zanini. En la declaración de Carlos Zanini, al igual que hizo en su momento Cristina, soberbia, altanera, acá el procurador del Tesoro, que en su momento era el secretario legal y técnico de la presidencia durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, dijo algunas cosas que llamaron la atención. A ver, que el tribunal estaba intentando instalar la idea de que el peronismo roba pero hace. Que se empezó, dijo, por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra pública. Bueno, vamos a ver qué dicen mañana, porque para mañana declaran Sergio Massa y Jorge Capitanich. Ambos pueden hacerlo por escrito, porque así lo dispone la Constitución Nacional. El 8, pasado mañana, va a ser el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, pero reitero, porque fue jefe de gabinete en el gobierno de los Kirchner, en el gobierno del 2003 al 2015. Así que vamos a ver cómo avanza esta semana toda la causa, en donde, reitero, se investigan obras que se iban a realizar fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz, con un empresario, Lázaro Báez, que no tenía en ese momento ni idea de la obra pública, no tenía ni idea de qué se trataba hacer un camino, y bueno, y es así que las pericias han indicado que muy pocas de las obras públicas que se licitaron y que se le dieron a Lázaro Báez se cumplieron, por lo menos en tiempo y forma, así que nosotros pagamos y la plata no se sabe para dónde va. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios
Y ahora vamos a abordar el tema cárceles. Ustedes saben, y siempre lo hemos dicho, la Constitución Nacional es muy clara, dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para reeducación de los reos. Hemos hablado con infinidad de magistrados que se han dedicado y mucho en favor de la situación de las cárceles. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que por dar muchas ventajas, muchos beneficios, muchos derechos a los detenidos, también se ha permitido, por ejemplo, que los narcos sigan manejando sus negocios desde las distintas unidades penitenciarias. Esta semana, sin ir más lejos, hubo una conmoción, más de 20 muertos, por justamente consumir lo que se llama el estiramiento de las drogas, en este caso con veneno. Fue terrible todo lo que se ha pasado. Cayó finalmente el presunto proveedor de los narcos que daba este tipo de drogas con veneno. Bueno, lo cierto y lo concreto es que siguen ocurriendo este tipo de cosas. Vamos a hablar con alguien que se ha dedicado y mucho, se dedica y mucho por el tema violencia en las cárceles. Ha implementado el tema del deporte, del rugby en las cárceles, en distintas unidades penitenciarias. Vamos a hablar con el doctor Eduardo Oderigo Hijo, porque el papá y el abuelo es de una generación de abogados. Doctor, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo se soluciona, cómo se hace para cumplir con la Constitución Nacional y al mismo tiempo no facilitarle a los detenidos estos elementos como los celulares que le permitan seguir delinquiendo desde las unidades penitenciarias? Y bueno, primero hay que preocuparse, ¿sí? Que es lo que no todos se preocupan, después hay que ocuparse, y hay que pensar que las personas que están detenidas también tienen que hacer lo propio, porque como decías recién, que la Constitución dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias, y la limpieza, yo no le voy a limpiar la celda a la persona que está detenida, lo tiene que limpiar él. Entonces hay que convencer a las personas que están detenidas que para que sean sanos tienen que ayudar, para cambiar las cosas ellos también tienen que ayudar. Esto es un trabajo de todos, de las personas que están detenidas, del servicio, de toda la sociedad. ¿Para qué? Para que el día de mañana cuando salgan no cometan nuevos delitos, que es lo que más nos preocupa a todos. Claro, que esto hoy por hoy no ocurre, ¿no? Usted sabe, doctor, que las cárceles son como universidades de la delincuencia, digamos. Muchas veces salen mucho más delincuentes de lo que entraron, ¿no? Sí. Y si no, exacto, sí. Si los dejamos ahí tirados, había una persona que estaba detenida que me decía, a mí me dicen Coco, ¿no? Me dice, Coco, nosotros somos como perros apaleados. Si vos a un perro le pegás, cuando lo soltás, ¿qué va a hacer? Y te va a morder. Pero si a un perro lo acariciás, cuando lo soltás, ¿qué va a hacer? Y va a mover la cola. Bueno, nosotros somos eso. Si durante años nos pegan, voy a salir a morder afuera. Entonces, habría que ser más vivos que los que tenemos supuestamente más educación, supuestamente digo, de ser más inteligentes, de lograr empatizar y que estas personas a la larga cambien su cabeza y el corazón y se pongan del lado de los buenos, porque si no va a ser siempre una pelea entre ellos y nosotros, donde estoy diciendo ellos y nosotros, yo puedo ser ellos mañana, cualquiera de nosotros puede estar ahí adentro el día de mañana y ellos afuera. Es decir, esto no es un problema que, como dijiste recién, se soluciona de una sola pata, sino tiene varias aristas. Claro, bueno, ahora, muchas veces se toca este tema y se cae en la cuestión ideológica y justamente en este momento la responsable del Servicio Penitenciario Federal es Malala, la doctora Garrigós de Rébori, una doctora que siempre ha sido progresista. Yo me acuerdo desde que era jueza de correccional, ella se ocupaba del tema presos y ahora está a cargo del servicio penitenciario y sin embargo no logra implementar todo lo que ella pensó y sintió durante toda su vida. Sí. Bueno, no. acá suman todos.
y una sola persona no va a salvar al servicio penitenciario. Hay que tratar de convencer a los que no piensan como uno de buscar puntos de encuentro. Si uno es más garantista y el otro menos garantista, porque uno es más garantista, yo no, la verdad que lo corro a un costado y él me va a correr un costado a mí, no vamos a avanzar. Si buscamos algún punto de encuentro, ¿y el punto de encuentro cuál es? Y nosotros no queremos que se vayan ni un día antes de la cárcel, queremos darles herramientas. Y hay otros que van a decir, yo quiero que le den beneficios. Bueno, no cuente conmigo para eso, pero sí yo quiero contar con vos porque vas a trabajar en que no haya mucha gente superpoblada en una cárcel. Bueno, trabajemos juntos en algún punto de encuentro. Y todos podemos encontrar un punto de encuentro hasta con la persona que diferimos en casi todo. Pero bueno, es mucho más fácil buscar el desencuentro, para decir que fulano o mengano no sirve para tal o cual tarea, o que los presos no van a cambiar, o que los jueces liberan a todos, o simplificar un asunto tan complejo como este. Bueno, merece que cada uno de las personas que están involucradas en estos asuntos trabajemos juntos. ¿Y cómo hacen ustedes para lograr que a determinados presos, determinadas personas privadas de su libertad, se aglutinen dentro de Espartanos, que es su organización, su agrupación, su ONG, no sé? Sí, es una fundación. Sí, su fundación. Yo tenía un juez que lo tuve muchos años, es el doctor Conrado Vergesio. Sí. Él me decía a sus empleados, a nosotros, me decía, yo les quiero vender estrellas, ¿sí? Que no vengan a trabajar porque tienen que cumplir un horario, porque tienen que ganar una moneda. Vengan porque están apasionados por lo que hacen. Y eso me marcó, digo, ¿por qué no apasionar a las personas que están detenidas en algo? Y los apasionamos con que dije, vamos a meter un deporte, el rugby, que no tiene la menor idea. Si logramos apasionarlos por esto, los valores vienen solos, que se transforman en virtudes, ¿sí? Y van a empezar a contagiar, a derramar cosas positivas, porque estas personas hay que dar esa oportunidad. Algunos la toman, otros no la toman, pero en su enorme mayoría la empezaron a tomar. Esto fue decir, apasionarlos por algo. Y una vez que logramos eso, ya todo lo demás es mucho más fácil. Usted sabe, doctor, que la corrupción está enquistada en las instituciones y fundamentalmente está enquistada, lo veíamos y lo reiterábamos esta semana con el tema del narcotráfico. Habían efectivos policiales que pasaban todas las semanas por estos búnker de drogas a retirar su sobre con plata, digo. Y lo mismo pasa, la corrupción está enquistada en el servicio penitenciario. Hay detenidos que tienen más ventajas que otros, si tienen dinero, si tienen buen pasar. ¿Cómo se hace para terminar con todo eso? Es bastante complicado pensar en terminar con algo donde todo se hace a escondidas, ¿no? Yo voy hace 13 años todas las semanas y te imaginarás que no me muestran absolutamente nada, ¿no? Pero uno se puede imaginar cómo puede ser que fulano tenga estas facultades y el otro no las tenga, es decir, claro. Y bueno, pero la verdad se va imponiendo por sí sola, cuando no tenés nada de qué ocultarte, ¿eh? Si yo voy con una buena intención, si alguien quiere ofrecerme algo distinto, yo me pongo a los gritos, ¿eh? Bueno, hace poco hablábamos con una magistrada que había ido a hacer una visita de cárceles y decía, levantó un acta justamente para pedir sanciones, porque decía, no podía ser la inmundicia que le estaban dando de comida, que además comida que estaba en una suciedad total y que eran comidas que después le iban a dar a los presos, que era terrible lo que estaban viviendo ahí, ¿no? Sí. Y está muy bien hacer un acta por eso. ¿Y después qué? Porque la doctora se va a su juzgado y todos los días va a hacer actas. Hay alguien que tiene que hacer algo más también. Muy bien por levantar la mano, pero alguien tiene que hacer algo más, ¿sí? Y tiene que haber algún periodista, ¿sí? que lo cuente, tiene que haber alguien que vaya, pero se necesita constancia, porque uno hace una llamada de atención y a los pocos días se vuelven a seguir pasando las mismas cosas. Hay que ir repetidamente hacia el mismo lugar hasta erradicarlo, y esto no
no se soluciona con un acta o con una nota, es constantemente se renueva todo el tiempo estos actos de corrupción o de desgano o de desinterés, se repiten todos los días, así que es una tarea titánica, pero a la larga la enorme mayoría empieza a entender que se acabó el negocio acá, que acá no venía nadie a vernos, y de repente la gente empieza a ir, y no voy yo solo, van cientos y miles de personas voluntarios a las cárceles, y ahí se empieza a ver, y ya no es tan fácil. Obviamente seguirán pensando cómo puedo sacar una moneda al que la tiene acá adentro, pero bueno, en los pensamientos ya no nos podemos meter demasiado. Claro. ¿Y qué está pasando con el tema de la superpoblación en las unidades penitenciarias, doctor? Sabemos que hay presos en comisarías y no deberían estar. Estamos hablando de comisarías aquí en la capital, estamos hablando del conurbano fundamentalmente. ¿Qué pasa con la superpoblación de las cárceles? Y es una locura, ¿no? La cantidad de gente que hay. Yo el otro día contaba, fui hace un par de días, fui a principio de la semana, fui a una cárcel acá en San Martín y me metí en un pabellón que es de rugby, que tiene capacidad para 36 personas y hay 123. O sea, 4 veces más. Sí, en una celda, exacto, donde tiene que haber 4 personas, hay 2 cuchetas, hay lugar para 4, hay 16. Entran los 16 ahí. Parados. Y más o menos, ¿no? Más o menos. Y uno dice, ¿cómo se soluciona esto? Y uno puede traer a la persona más estudiosa de las cárceles, a jueces, a fiscales, a legisladores, para que vayan y bueno, y a uno se le va a ocurrir, bueno, esto es fácil, si hay 16 donde tiene que haber 4, hay que hacer 3 cárceles iguales nuevas. ¿Y esto cuánto sale? Y vale $300 millones. ¿De dónde lo sacamos? Y bueno, veamos. ¿Y qué más se puede hacer? Bueno, entonces no, liberemos a algunos de estos. Bueno, no, ¿qué más hacemos? Bueno, a ver, bajémosle la pena, a ver. Y a nadie se le ocurre, primero hay que ejecutarlo, que pueden ser todas muy buenas ideas, pero hoy, ¿qué hacemos? Y ese hoy que hacemos, en este ejemplo de esos 16, los hice entrar a los 16 a la celda, les saqué una foto. ¿Y cómo están acá? Y los 16 me dijeron, estamos muy bien, porque entendimos lo que es formar parte de un equipo, el sacrificio. Es más, estamos pensando en invitar a uno más, en ser 17. Se reían. Es decir, ¿cómo puede ser? Digo, a mí no se me ocurre otra posibilidad de que en vez de que sean 16 vuelvan a ser 4. Pero ellos desde ahí adentro no están esperando que le solucionen la vida a los demás, porque algo habrán hecho afuera para estar ahí adentro, pero nadie merece ser 16 cuando tienen que ser 4. Pero así todo, en vez de quedarse con los argumentos negativos de la barbaridad que es que haya 16 personas donde tienen que vivir 4, dijeron, reinventémonos. Y con el rugby, con la espiritualidad, rezan el rosario, y buscándole la vuelta, están pasando día por día de la mejor manera. Que necesitan ser 4, por supuesto que necesitan ser 4, pero como nadie se lo cambia, ellos decidieron cambiar. Así que parte de la solución, lo que hablaba al principio, la tienen ellos mismos. Hay que confiar que estas personas tienen, si le damos una oportunidad, tienen posibilidades de cambio y de ser mejores que yo, porque yo no me banco vivir con 6 personas. Imagínate todos los días 16, no lo puedo aguantar. Bueno, claro. Ellos lograron lo que yo no lograría, lo que no lograría un montón de personas. Entonces ponerlos en discusión a ellos también, para que todos juntos pensemos en un verdadero cambio. Doctor, la última, porque usted charlando y hablando de la superpoblación decía, bueno, algunos toman la determinación de liberar presos. Y me hizo acordar enseguida dos situaciones: la liberación de los 2.000 presos que largaron hace no mucho tiempo por el tema con el argumento de la pandemia, pero también me hizo acordar a un fallo de un juez en lo penal económico, el doctor Luis Lozada, que tenía que mandar presa, porque la ley así lo estipulaba,
a una joven que había enviado por encomienda droga a Grecia. Y entonces tenía una mínima de 4 años y ¿saben lo que hizo el magistrado? A esta chica la hizo hacer trabajos comunitarios durante 2 años y medio. Pero no la mandó a prisión porque dijo, en prisión no se garantiza la resocialización. Ahora, cuando largamos presos a mansalva, los que salen son o los que tienen más acomodo con el servicio penitenciario, los que tienen más poder adquisitivo, o los peores. Sí, es que, a ver, si un juez tiene que resolver no mandar a la cárcel a alguien porque la cárcel no resociabiliza, ya hay algo que no funciona. Absolutamente. Y después, por otro lado, si tenemos que largar presos porque la cárcel está superpoblada, sigue sin funcionar, las decisiones están coartadas por distintos argumentos o realidades que no las podemos superar. Es más, hay personas que condenan a 3 años en suspenso, ¿sí?, para no mandarlos a la cárcel. Y a los 2 días, esa persona que no pasó un día en la cárcel, ¿qué va a hacer? Va a seguir robando. Y esa persona que liberaron, esos 2.000 y demás, por la pandemia, ¿qué van a hacer? Y van a salir a robar, porque nadie le dedicó un día, cuando estuvo preso, a que cambien su manera de pensar, y nadie le dedicó un día a esa persona que no estuvo un día preso y que robaba, y el juez creyó que con 3 años en suspenso lo iba a coartar las posibilidades. Al día siguiente sigue robando. Yo digo, en vez de darle 3 años en suspenso, ¿por qué no le dan 6 meses de cumplimiento efectivo y nos lo mandan a nosotros? ¿Sí? En un lugar donde está sano, que haya 16 personas en una celda sana, y no son 16, son 123, y podemos multiplicar por varios pabellones donde estamos, donde ahí se respira de otra manera, que vengan 6 meses alguien que robaba afuera, y casi garantizado que cuando salga no va a volver a robar. Y darle la posibilidad a los jueces de que no tengan que buscarle la vuelta a la ley para que no vayan presos, para que se eviten un lugar donde van a salir peor. Dediquémonos a que cuando estén ahí y cuando salgan mejores. No evitemos el lugar porque está superpoblado o porque no sirve. Hagámoslo servir, y hagamos que no esté superpoblado de otra manera. La otra manera es que cuando salen no reinciden, no se va a superpoblar. Claro. Doctor Eduardo Oderigo Hijo, Coco, muchísimas gracias por estos minutos a Testimonios Judiciales. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido este domingo. Le mando un abrazo grande. No va a ser la última charla, lo vamos a seguir jorobando durante el año. Gracias por su atención, por esta charla y hasta cualquier momento. Buen domingo. Un placer y buen domingo para todos. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pedo. 9 de la mañana, 50 minutos, 16 grados 3 la temperatura actual. Se está nublando bastante el día aquí en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico, lo reitero, para la tarde no es alentador. Tarde-noche, algunos chaparrones. Vamos a hablar con Sergio Farella. ¿Por qué? Porque lo hacemos todos los domingos y además porque esta semana hizo 2 investigaciones bárbaras. Una tiene que ver con la corrupción. Escuchen bien, porque no tenemos límites los argentinos. Corrupción en análisis de sangre. Y la otra tuvo que ver con, obviamente, el caso de la cocaína adulterada, con veneno, la detención del Paisa. Bueno, todo eso nos lo va a contar Sergio. Buen día, Sergio, ¿cómo andás? Hola, Marce, ¿cómo andás vos? Bien, por suerte muy bien. Contame primero lo de los análisis de sangre cambiados. Sí, es una historia que te digo la verdad que pese a que yo hago judiciales, tratar con estos temas me sorprendió. La historia tiene que ver con un accidente de tránsito en 2016. Mueren 2 personas, una chica, María Sol Medialdea y Miguel Colombo,
un padre de familia que se ofreció a llevarlo a Junín, donde eran ambos. Ella vivía en Capital Federal, estaba estudiando una carrera universitaria con su hermana. Su hermana sobrevive a ese accidente, y quien provoca el accidente fatal ahí en la Ruta 7 es David Quispe, un ciudadano de nacionalidad boliviana, que según los testimonios, tanto de quienes lo vieron conducir previo al accidente porque se lo han cruzado, como los enfermeros, médicos, policías que acudían al lugar, estaba completamente borracho. Se cruzó de carril, esto es cuando la 7 todavía no era autovía, y chocó de frente al vehículo de Colombo. Bueno, todo el mundo obviamente lo sintió, el aliento etílico, no podía ni sostenerse parado después del accidente, no por alguna herida, sino por el estado de ebriedad en que estaba. Mandan a analizar las muestras de sangre y llamativamente da negativo. Nadie se lo esperaba, porque obviamente quienes estaban en el lugar vieron que el conductor estaba totalmente borracho. Pero hay una astucia de un fiscal, Nicolai, el fiscal del caso, que le encomendó a los peritos de Junín hacer una nueva prueba. Primero le quisieron meter la excusa que no quedaba más sangre. Algo que a él le llamó la atención, porque para hacer un estudio de sangre no se necesita una muestra muy grande, y le habían sacado tres al conductor. Después de que le dieran 1000 vueltas, logró de que una muestra que sobrevivió a que se haya roto, porque le han dicho que los tubitos se habían roto y demás, fuese a La Plata, a un laboratorio, y en La Plata le dicen que esa muestra no corresponde al ADN del conductor. Entonces él le dice, ¿cómo no? Empieza a atar cabos del laboratorio, le dicen que es de un familiar, y empieza a armar el rompecabezas de que el dueño del vehículo, del conductor que provoca el accidente, era de su hermano, no era de él. Entonces lo cita a su hermano, obviamente lo empieza a interrogar, siendo testigo, pero ahí al borde de ser imputado, hasta que finalmente, acorralado un poco, el hermano del conductor que provoca todo este trágico accidente termina confesando, al haber declarado como arrepentido, es decir, como imputado colaborador, que pagó 40.000 pesos a policías y peritos para que le cambiasen la muestra de sangre a su hermano y evitar una condena. La verdad que es novedoso el tema, no solamente por dos motivos, Marce. Primero, porque esto del cambio de sangre, yo después preguntando en procuración de la provincia me dijeron que es algo muy común, claro, ¿no? Yo la verdad desconocía, claro. Pero que es muy difícil probar. Claro, ahí está. Una cosa es que esto seguramente no fue la primera vez. Esto debe ocurrir totalmente, muy a menudo. Lo que pasa es que no saltó a la luz. Exactamente. Eso es lo llamativo y lo curioso de toda esta historia. Y lo otro tiene que ver con que en una causa por un accidente de tránsito, un fiscal haya logrado introducir la figura de imputado colaborador para que destrabe todo esto, ¿no? Claro. Cosa que siempre nosotros hablamos de corrupción, cuadernos, otras causas que nada tienen que ver con un accidente de tránsito. Bueno, acá logró introducirlo por ese lado. Así que hubo dos juicios. En uno terminó condenado el conductor, una pena muy alta, más de 9 años de prisión, está preso. Y la otra tiene que ver con la condena a peritos funcionarios y un abogado que intercedió para pagar esta coima, que no le dieron penas muy altas, pero sí inhabilitación para ejercer cargos públicos, así que por ese lado sí. Así que la verdad un caso muy llamativo, Marcel, muy llamativo. Sí. Y tantas cosas que no sabremos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Claro. Y después la otra historia, bueno, tiene que ver con lo que aconteció en la semana, que es un perejil, como dicen el paraguayo paisa. Sí. ¿No tiene nada que ver con esto de la adulteración de la droga? Mira, hay muchas dudas sobre eso. Yo creo que agarraron, obviamente es una persona conocida, es una persona vinculada al narcotráfico, tiene condena, estuvo investigado por eso, no es alguien completamente inocente, porque obviamente ya con una condena se habla en otro tono, ¿no? Pero es un lugarteniente de 2 capos que están presos. Ahora, Achilo Alegre, que es el jefe de él, que está preso, sí es alguien pesado, porque bueno, está vinculado al homicidio de policía.
tal vez ahí es algo más pesado. No estamos hablando de una figura al estilo Pablo Escobar Gaviria, pero sí de un narco que no deja de ser peligroso, que tiene homicidios vinculados, que tiene manejo de la droga ahí en San Martín, así que no es alguien desconocido. Lo que sí, Marce, a mí me llamó mucho la atención. Yo la verdad, algunos jueces tienen que empezar a ponerse las pilas, porque esta persona, estamos hablando de El Paisa, estaba liberado desde mediados del 2020 bajo palabra. Entonces, yo la otra vez hablaba con un juez de Rosario, juez federal, que también había una situación similar cuando se dio el casamiento narco, y me decía, mire, Farela, voy a hacer una autocrítica, tenemos que empezar a ser menos formalistas, digamos. Esto no implica apartarnos de la ley, pero empezar a entender cómo funciona la cosa, porque vos este tipo de personas los dejás en libertad, vuelven al lugar donde estaban habitando, vuelven a toda la estructura y siguen manejando el negocio de la droga como si nada, hasta que otra vez caen. Sí. Y esto se vio una y otra vez. Entonces deben empezar a dejar el librito tal vez un poco de lado, en el sentido de no ser tan rígidos con la teoría y ver qué está pasando en la práctica. Estos personajes vuelven al lugar y siguen vendiendo droga como si nada hubiese pasado, ¿no? Sí, porque además son todos derechos para los delincuentes, derechos para la sociedad, para resguardar a la sociedad ninguno. Totalmente. Y además, Marce, esta persona venía siendo investigada el año pasado también. Claro. Recién hablábamos con el doctor Oderigo y hablábamos, está bien que tengan todo tipo de derechos dentro de las unidades penitenciarias, no son para castigo, son para reeducación y todo lo demás. Ahora, darle celulares, hay detenidos que siguen manejando sus negocios desde adentro de las cárceles. Totalmente. Hay un informe muy interesante, ahora no me recuerdo si era el 19 o 29, líderes capos narcos que siguen manejando el negocio de la droga desde dentro de la cárcel. Es increíble. Claro. Y estamos hablando no de una cárcel que uno se imagine en un lugar inhóspito, donde vos decís, bueno, una cárcel ahí es como se la había diseñado Pablo Escobar Gaviria para él. No, estamos hablando de cárceles de máxima seguridad como Ezeiza, Marcos Paz, cárceles federales. Es algo que la verdad uno no entiende. Y dice, ¿qué pasa con el servicio penitenciario? Bueno, la corrupción también está en el servicio penitenciario. Totalmente. Esto pasa porque hay funcionarios que no cumplen con su deber. Sergio, te mando un abrazo, se me acabó el tiempo. Te mando un abrazo grande, buena semana, y en la semana nos vemos, que hace tiempo que no nos vemos. Dale. Exactamente, dale. Te mando un abrazo. Y hasta aquí llegamos, en el primer programa de este 2022. Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana. Y ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía. Sigue Nueva Economía, el programa de Willy Laborda. Nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. Chau, buena semana. Cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Muy buenos días, ya que estamos en otro encuentro de domingo. Esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Mi nombre es Vanessa Jukelson y vamos a recorrer este domingo, junto a Willy Laborda,